tardes. Voy a colocar la presentación, voy a compartir la presentación. Si me esperan un momentito. A ver si... Ahí, ¿estamos bien? Sí, falta ponerla ahí, sí. ¿Sí? ¿Me Ahí sí. escuchan bien? Ya, ahora sí, oficialmente. Buenas tardes. Bueno, para mí es muy grato presentar los resultados de este estudio que hemos realizado como equipo con el doctor Enrique Paredes y la doctora Pamela Muñoz. Creo que es un tema relevante que nosotros ya llevamos varios años haciendo investigación sobre las causas de decomiso en planta fanadora. Y como epidemióloga puedo indicar que el estudio de las causas de decomiso nos dan una imagen de lo que está ocurriendo en los rebaños, por un lado, cuál es la sanidad nuestra, y es un sistema de vigilancia epidemiológica, y de esta forma nosotros podemos hacer intervención específicamente para poder hacer la prevención, no solamente mirar desde lo que nos ocurre en nuestros animales y cuánto perdemos, sino que qué podemos hacer para mejorar la sanidad animal. Y por eso que es tan relevante que estén productores participando en este evento, porque ellos tenemos el concepto que dejan de ganar, ¿ya? Entonces ahí el sistema completo pierde al tener animales decomisados, y eso es muy relevante. Bueno, como objetivo de este estudio fue establecer las causas y valorizar los decomisos de 3 plantas fanadoras de bovinos del sur de Chile entre el periodo 2020-2024, y se utilizaron como material las bases de datos de decomiso de acuerdo al informe SAC que nos enviaron las plantas fanadoras que participaron en este estudio. Las plantas se ubican en la región de los ríos y de los lagos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver cómo es la dinámica del faenamiento en estas plantas. Como criterio de valorización, esto podemos irlo mejorando en el tiempo porque también es algo dinámico, y establecimos con la doctora Ruiz, por ejemplo, la valorización de los hígados con un valor promedio de 4.000 pesos, asumiendo que el hígado puede pesar 5 kilos o más también, y el valor por unidad de 20.000 pesos. Las canales, 2.000 pesos el kilo, el peso de la canal promedio, 450 kilos, y el valor de la unidad sería de 900.000 pesos de una canal. En el caso de las vísceras verdes, 5.000 pesos, el peso de las vísceras sería de 10 kilos y un valor por unidad de 50.000 pesos. Aquí tenemos los riñones, 4.000 pesos, 750 gramos más o menos el peso de los riñones, y el valor por unidad sería 3.000 pesos. Corazón, 4.000 pesos, más o menos el peso de 1 kilo en promedio. Valor de la unidad del órgano, perdón, sería 4.000 pesos, y la lengua tendríamos 10.000 pesos, más o menos 1 kilo de peso, y costaría 10.000 pesos la unidad. Esto podemos conversarlo, puede ser un poco más, un poco menos, pero necesitamos darle un valor promedio, y para poder nosotros acercarnos quizás a cuánto estamos perdiendo de ganar con estos órganos decomisados. Bueno, en este estudio de estos 5 años tenemos que se faenaron un total de 1.261.577 animales, ¿ya? Eso nos indica la base de datos. Y vamos viendo cómo fueron fluctuando a través de estos 5 años entre 213.000 hasta la mayor faena que fue en el año 2021 de 280.000, y sigue, nos mantenemos en torno a los 230.000 por ahí, nos manejamos si sacamos un promedio en total, ¿ya? Eso es como nuestro punto de análisis por año. Y aquí vemos la participación de las distintas plantas por año, donde tenemos Frigosor con el mayor volumen, en torno a los 120.000. Sigue Carnes Ñuble, entre los 78.000, 65.000 por aquí. Y vamos viendo que tenemos una mayor participación para el año 2020, el caso de Mafrisur, pero después hubo un aumento de esto. ¿Ya? En el año 2024 tenemos menor información de carne ñuble, de animales faenados.
Entonces vamos viendo cómo va evolucionando en las distintas plantas el número de animales faenados. El origen de estos animales, uno podría pensar que cuando hablamos de plantas faenadoras del sur de Chile, son todos los animales del sur de Chile, o por lo menos de las regiones de las cuales están ubicadas las plantas, pero podemos ver que tenemos una diversidad de envío de animales para la faena, que en este caso sería la unidad Los Lotes, que va desde el norte, muy al norte del país, hasta el extremo sur, como sería Magallanes. Obviamente que las regiones donde están localizadas las plantas, la mayor participación son animales de la región de los lagos, sigue de la región del Biobío, la región de los ríos y la Araucanía. Posteriormente ya va disminuyendo en porcentaje de participación las distintas regiones del país. Pero nos llama la atención lo diverso que es y que de lugares tan lejanos se traigan animales para faenar. Por lo tanto, son realidades o situaciones epidemiológicas muy distintas de acuerdo a las características de la zona geográfica donde tenemos estas causas de decomiso potenciales y las patologías que están asociadas. Bueno, vamos a ver que por categoría animal, los novillos son los que más se faenan. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo fue la evolución a través de estos 5 años. Y vemos que lo siguen las vacas y las vaquillas en menor medida, que también nos estarían indicando que podríamos tener una retención de vientre, las vaquillas como animales de reposición de estas vacas que se están faenando, que habitualmente son de desecho. Y aquí hicimos una relación de las categorías animales faenados entre novillo y vaquillas y vacas y vaquillas, ¿ya? Y podemos ver que tenemos que se faenan 2,4 novillos por vaquilla faenada, ¿ya? Y aquí vamos viendo cómo va evolucionando esta relación. Y aquí vemos que se faenan 1,2 vacas en relación a una vaquilla faenada, ¿ya? Aquí llegamos casi 2 vacas, 1,9 por vaquilla faenada. Entonces, esto es muy interesante para ver la proporción de lo que está ocurriendo con los animales de interés de las categorías, las 3 principales categorías de faena. Esto no quita que hayan otras categorías de animales que se faenan, pero son en menor medida y de acuerdo a el peso que tiene de los animales faenados, serían las 3 categorías más importantes que se faenan. Obviamente que también tenemos bueyes, toros y en algunos casos terneros. Con respecto a los decomisos, vamos a ir viendo que si consideramos las vísceras y las canales en el periodo analizado, vamos a ver que se decomisaron en total del periodo 8.552 canales, ¿ya? De ahí tenemos 29.000 cabezas, que sería en menor número, vamos aumentando en 52.000 en el caso de los corazones. Las vísceras verdes ya tenemos 267.000, que ya vamos aumentando. Los hígados, que es muy importante, tenemos 810.000 hígados que se han decomisado en este periodo. Y los riñones en una totalidad de 1.474.000. ¿Qué quiero llamar la atención con esto? Que cuando se está decomisando significa que hay una lesión visible de alteraciones tanto en las canales como en las vísceras. Y esto también va a repercutir en el desarrollo del animal y lograr que estos animales expresen su potencial productivo. Entonces, de alguna manera vamos a poder ver que en un análisis que podemos seguir viendo, hay predios que tienen una carga animal, una carga de enfermedad que les genera decomiso, y uno podría hacer un chequeo de que están perdiendo porque esos animales ya tienen una carga alta de parásitos o una carga alta de otras patologías que podrían ser enfermedades bacterianas, por ejemplo. Entonces nosotros podemos ver que hay una repercusión en el proceso productivo que lo hace menos eficiente. También tenemos que considerar que el sistema nuestro es bueno, la sanidad animal es buena, pero podríamos hacerlo mejor, ¿ya? Y esto es lo que está indicando las causas de decomiso, que podemos mejorar. Y aquí vamos a ir viendo dónde se producen, si nosotros tomamos por categoría animal, vemos que el 90%
de los riñones de las vaquillas son decomisados, porque tienen alguna alteración. Sigue el 50% de los hígados de las vaquillas, o sea, tenemos animales jóvenes que tienen alteraciones y que en porcentaje nos están indicando que todavía les falta a ese animal por crecer y desarrollarse, y por lo tanto podrían aparecer nuevas patologías, como en el caso que vemos aquí de las vacas, donde los porcentajes de los hígados van aumentando hasta un 90,2%, en el caso de los novillos en un 52,7%. ¿Ya? Y bueno, aquí vemos los riñones, que también está alto, aquí sobrepasa el 100% porque son doble los riñones, y por lo tanto vemos que las vacas tienen alteraciones en estos órganos que son vitales para el desarrollo de los animales y la mantención de estos. Ahora, vamos a ir viendo por distintos órganos y vamos a comenzar por las canales. Y aquí hay una noticia que puede ser buena, depende cómo uno la mire. Es mala cuando le toca al productor el decomiso de la canal, el decomiso total de la canal. Es una muy mala noticia porque perdió todo ese proceso productivo y eso tiene un costo. Vamos a ir viendo que el 0,68% de los animales faenados se les decomisó las canales. ¿Ya? Podemos decir que una cifra baja, pero si lo llevamos a número, vamos a ver que son 8.552 animales que se decomisaron, y hay casos que hay predios que tienen más de un animal decomisado, o sea, las pérdidas para ellos son muy, muy importantes. Entonces, esos son temas que uno podría con esta información llegar a determinar qué predios son los que tienen mayor impacto por decomisos de canales y cuáles obviamente prácticamente no tengan decomiso. Las principales causas vamos a tener decomiso total y decomiso parcial. Por ejemplo, aquí en lesiones compatibles con tuberculosis local tenemos 2.488 canales que fueron decomisados, pero un decomiso parcial, por decirlo así. Aquí tenemos los casos de caquexia, que serían 2.416, y también es importante indicar que cuando llega un animal caquéctico, que puede ser lo más probable un animal de desecho, también hay un tema de bienestar animal, dada que esa condición el animal pierde el bienestar, obviamente. Tenemos otras causas y ahí seguimos aumentando por distintas situaciones. Yo ahora voy a empezar a desglosar estas causas y vamos a ir viendo. En el caso de tuberculosis, ya sea total o parcial, vamos a ir viendo que en el caso de la tuberculosis local o parcial ha habido una disminución en el tiempo. Y eso es bueno, eso significa que el programa de control y erradicación de tuberculosis se ve reflejado en que están apareciendo animales sin lesiones compatibles con tuberculosis. Sin embargo, en los decomisos totales o general tenemos una leve alza en el año 2024. Ya habíamos bajado en el año 2023, hay una leve alza en el año 2024 y vemos que la recta de la regresión nos indica que sí, estadísticamente se puede determinar. Por otro lado, si nosotros cuantificamos las pérdidas, ya sea asumiendo que en el caso del decomiso total, vamos a ir viendo que es bastante importante porque del año 2020, que teníamos casi 50 millones por pérdida de decomiso total, aquí aumentó en el año 2024 a 111.000 millones. ¿Ya? Perdón, 111 millones. Estoy aumentando los millones. Y vemos que también en el caso del decomiso parcial se ve que hay una disminución en pérdidas valorizadas casi en un 50%. O sea, llegamos a un tope de 326 millones y bajamos en el año 2024 a 159 millones. O sea, eso es una buena noticia. Mala noticia para aquellos predios que han tenido decomiso total por tuberculosis. O sea, se indica que tiene, y ahí, bueno, ahí hay que hacer análisis patológicos para ver si estos granulomas están activos o no y cómo está la epidemiología de la transmisión de la enfermedad en estos predios.
Otras causas importantes y que la doctora Muñoz va a conversar con ustedes es el caso de la sarcosporidosis. ¿Ya? Vemos que no tenemos un aumento lineal, sino que tenemos un aumento exponencial, como podemos ver aquí, en que en el año 2020 teníamos 56 decomisos por sarcosporidosis, fue aumentando 80, 75, 130 y en el año 2024 tenemos en 440 casos. Y eso es muy relevante. Algo está pasando ahí. Los detalles más técnicos o de la biología de la transmisión de la sarcosporidosis lo va a ver la doctora Muñoz. Y aquí, bueno, obviamente que las cifras generan un aumento también en las pérdidas de cercano a los 400 millones de pesos por causa de decomiso por sarcosporidosis. Por categoría animal vamos viendo que en los animales más jóvenes, tanto las vaquillas como los novillos, la principal causa de decomiso parcial fue por tuberculosis. ¿Ya? Posteriormente sigue cisticercosis. Aquí está indicándose que el nivel de detección de cisticercosis es leve, claro, porque son animales jóvenes, pero posteriormente esto va a ir aumentando y podría tener decomiso total también. Tuberculosis general sería como otra de las causas de decomiso, tanto en animales como las vaquillas como los novillos. Y vemos que la situación cambia en las vacas y obviamente que aquí aparecen cuáles eran las causas o la categoría que tiene más causa de decomiso por caquexia, que serían las vacas de desecho. Eso tiene una lógica, digamos, dentro del sistema productivo. Posteriormente aparecen las otras causas y ahí, bueno, cuando uno tiene una base de datos bajo el estándar de lo que solicita el Servicio Agrícola y Ganadero, muchas veces nosotros cuando estamos analizando los datos nos gustaría tener más claro cuáles son las otras causas. Si las otras causas son asociadas al sistema de gestión de la faena propiamente tal, o podrían aparecer nuevas patologías que se podrían generar en el tiempo. Acordémonos que hay enfermedades emergentes y que a veces son dignas de estudiar porque nos están indicando que algo está apareciendo en nuestros animales y que muchas veces, como no lo podemos catalogar dentro del estándar que existe actualmente en la planilla, lo ponemos como otras causas. Bueno, aquí vemos la frecuencia de estos decomisos. Obviamente que la mayor cantidad de decomisos se produce en las vacas que están asociados a estos decomisos de canales. Si nos fijamos, llegamos hasta 2.309 canales decomisadas por caquexia. En cambio aquí tenemos en torno a los 1.200 en el caso de los novillos por tuberculosis local o parcial y 481 en el caso de la vaquilla. Vamos a llegar a la situación de los hígados. Hemos estado analizando cuál es el efecto en el desarrollo o en la expresión de la capacidad productiva de un animal, tanto en el caso del peso principalmente, y la literatura tiene poca información. Nos ha costado mucho encontrar información donde haya un estudio de que cómo afecta en la ganancia de peso al tener alterado un hígado. ¿Ya? Y podemos decir que en torno al 7 al 10% es lo que plantea la literatura que se ha logrado determinar los efectos de tener un hígado alterado. ¿Ya? Ahora, además, nosotros hablando con la doctora Muñoz, el dolor que le genera tener una fasciola hepática en los conductos biliares en el animal, podríamos hacer el equivalente cuando nosotros tenemos problemas de cálculo hepático o cálculo en la vesícula biliar, que generan bastantes problemas en las personas. Entonces, podríamos decir que no solamente va a generar un menor desarrollo o menor ganancia de peso, sino que también genera dolor por un lado en el animal y por otro lado obviamente que genera decomiso por parte de estos hígados que estuvieran alterados. Y bueno, aquí viene un hallazgo que es muy importante, que es la distomatosis. Y este es un tema que debe ser estudiado
porque cuando buscamos hígados para comprar en el supermercado, no es muy frecuente encontrarlos, por un lado. ¿Y por qué? Porque el 64,2% de los hígados son decomisados. Y es una cifra bastante alta. Y como les decía, no solamente hay un efecto en el desarrollo del animal, sino que tampoco tenemos disponible para la venta estos hígados. Y tenemos un total de pérdidas de 810.108 hígados en este periodo de estudio. ¿Ya? De esto, como podemos ver, distomatosis es una de las principales causas. Después tenemos las migraciones parasitarias, hidatidosis, y también me quiero detener en esta patología, dado que es una enfermedad zoonótica, y no solamente tenemos problemas en los animales, obviamente que también tenemos problemas de equinococosis quística en humanos, que así se llama la patología en humanos. Y por lo tanto debemos controlarla. Además, el Ministerio de Salud tiene un programa de control y erradicación de hidatidosis. Por lo tanto, todos tenemos que ponernos en función de poder controlar esta enfermedad, que no es tan difícil. Controlamos al hospedero definitivo, como es el perro, y podemos nosotros evitar dar de consumir hígados a los perros, y hígados con quiste hidatídico, obviamente, y ahí está la faena domiciliaria, que es tan relevante en estas patologías. Después, bueno, tenemos otras causas, que son 79.353, que también, como les decía antes, sería interesante saber cuáles serían estas otras causas. Abscesos que se detectan, linguatulosis, que aquí el perro también pasa a tener un rol importante en el ciclo de la linguatulosis. Vamos a seguir. Con respecto a la distomatosis, estuve haciendo la serie de tiempo y vemos que hay una tendencia a disminuir, ¿ya? Y eso es positivo, pero no quita que de 13.587 hemos bajado a 12.000, o sea, tampoco es una baja tan sustantiva como para poder decir estamos controlando la distomatosis. Y aquí, en términos de pérdida, se ha llegado a tener en torno a los 379.220.000 hígados decomisados, y la baja llegó a 247 millones, como lo que podemos ver aquí. Con respecto a las categorías de animales y las causas de decomiso de hígado, vemos que en las tres categorías de los animales, tanto en vaquillas, novillos y vacas, se mantiene la distomatosis como la principal causa de decomiso de los hígados. ¿Ya? Posteriormente está hidatidosis en el caso de las vacas, que son animales que están más expuestos al riesgo de adquirir la hidatidosis. En cambio, en los animales jóvenes tenemos las migraciones parasitarias. ¿Ya? Y ahí tenemos 44.959 casos en el caso de las vaquillas, 96.000 en el caso de los novillos y en 50.000 en el caso de las vacas. Seguimos con los riñones, que también es un órgano muy importante en el desarrollo de los animales. Y vamos a ver que tenemos en torno a 1.712.216 riñones decomisados, que es un valor bastante alto. Y dentro de las principales causas vemos las nefritis, aparecen también con 440.342 riñones decomisados por otras causas. Después sigue quiste renal, hidronefrosis y hidatidosis también en riñón. Aquí vemos por categoría. En el caso de las vaquillas y los novillos, tenemos que la nefritis es la principal causa de decomiso, seguido de las otras causas y del quiste renal. Y en el caso de las vacas, vamos a ver que el quiste renal es la principal causa de decomiso riñones en estos animales de mayor edad, seguido de otras causas y nefritis. Van cambiando las patologías a medida que los animales van aumentando en edad y que están más expuestos al riesgo de tener patología en el tiempo. Otro órgano vital son los corazones. Y aquí vamos a ver que
la principal causa de decomiso, bueno, tenemos que un 4,18% de los corazones fueron decomisados en este periodo. Eso equivale a 52.698 corazones decomisados en este periodo. Y tenemos 43.000 por otras causas, después 7.900, casi 8.000 por pericarditis, seguido de hidatidosis, casi 3.000 casos, y cisticercosis. Aquí vemos otras causas predominan en los diagnósticos de corazón, de decomiso de corazón. Le siguen pericarditis en las 3 categorías animales. Obviamente que en el caso de las vacas tenemos 5.616, o sea, un mayor número de casos en relación a los novillos, son 1.592, y en menor caso las vaquillas. Y posteriormente aparece hidatidosis, o sea, tenemos animales que no solamente está afectado el hígado, sino que vamos a ver que en corazón encontramos hidatidosis, también en riñón, que también es un tema relevante. Y ahora vamos a pasar a las causas de decomiso de vísceras verdes. Aquí tenemos el 21,2% de las vísceras verdes son decomisadas, y esto equivale a 267.457 casos o animales que le han decomisado las vísceras verdes. Parasitismo intestinal, también otras causas. Tenemos los abscesos como tercera causa importante dentro de los decomisos de las vísceras verdes. Y vamos viendo que en las 3 categorías, el parasitismo intestinal es la principal causa de decomiso. Los 3 también tienen otras causas, y los abscesos de importancia en las 3 categorías. También aparece tuberculosis bovina, que se detecta en los nódulos linfáticos mesentéricos, donde están las lesiones compatibles con tuberculosis. Las cabezas, aquí tenemos que el 2,32% de las cabezas son decomisadas, y aparece principalmente otras causas de decomiso de cabezas, seguido de los abscesos, actinobacilosis, actinomicosis, tuberculosis también en cabeza, cisticercosis, y también, pero ahí ya no aparece, perdón, ahí es un valor muy bajo de hidatidosis. Vamos a observar que en categoría vemos que aparecen como principal causa de decomiso otras causas, en el caso de las cabezas en las 3 categorías, y la siguen en los abscesos, tuberculosis en vaquilla, tenemos actinomicosis, actinobacilosis, actinomicosis, como siguen en importancia. Finalmente, yo le di muchos números, pero ahora vamos a ponerle valor a esos números. Y cuando vemos que en estos 5 años el sistema dejó de ganar 40.273.499.000 pesos. ¿Ya? O sea, estamos perdiendo anualmente cercano a 8.000 millones de pesos por causas de decomisos. Y aquí es importante porque dejamos de ganar esta cifra, y por lo tanto podríamos evitar de perderla, y en algunos predios podemos ir viendo que la carga de enfermedad es muy alta y que se podría controlar. Entonces, cada predio podría tener un programa de control de estas patologías para ir disminuyendo las causas de decomiso y sus pérdidas. Creo que es un tema relevante. Estos productores dejaron de ganar, y el sistema dejó de ganar porque se perdieron o se destinaron como producto secundario de ser utilizado, o sea, ya sea alimento para perros o para harina, carne y hueso, etc. Eso es lo que le quería comentar. Hay bastante por hacer para volver más eficiente el sistema. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Rosenfeld. Hay algunas observaciones y consultas en el chat, las vamos a dejar todas hacia el final de la jornada para no perder el hilo conductor. Muchas gracias. Vamos a invitar entonces a la doctora Pamela Muñoz, quien va a profundizar en alguna de las patologías que ya se han mencionado en forma, bueno, es suyo. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Primero que todo, agradecer a la corporación por la invitación y agradecer a todos los presentes un día viernes a esta hora y con calor, así que se agradece la presencia de cada uno de ustedes aquí. Bueno, como algo mencionó Carla, nosotros ya llevamos años trabajando en el tema de enfermedades que generan decomiso. Y si ustedes se han dado cuenta, las enfermedades parasitarias son recurrentes como causas de decomiso. Ahora, ¿qué ocurre muchas veces con las enfermedades parasitarias a nivel mundial? ¿Ya? Y estamos hablando no solo en la medicina veterinaria, sino que también en la medicina humana, que son enfermedades desatendidas. ¿Ya? ¿Y por qué son enfermedades desatendidas? Porque en el caso de la medicina veterinaria, y en la medicina humana, los parásitos no van a generar la muerte de su hospedero, entonces esto se transforma, ¿cierto?, en una enfermedad crónica. Ya no es como una enfermedad viral, no es como una enfermedad bacteriana. Entonces, muchas veces, relacionado al tema de hoy día, muchas veces uno se da cuenta de la presencia, ¿cierto?, de estas enfermedades a nivel de plantas faenadoras. Ya, yo voy a ponerme un temporizador porque generalmente me paso en el tiempo porque soy muy buena para conversar, así que me voy a poner permiso. Ya. Entonces, primero que todo, para entender un poco lo que explicaba la doctora Rosenfeld con respecto a las enfermedades que, si ustedes muy bien vieron, bueno, tuberculosis sigue siendo una enfermedad importante, pero hay un sinfín o hay un número de enfermedades parasitarias que también están asociadas al tema de decomiso de canales y también de vísceras. Para lograr entender las enfermedades, uno tiene que considerar, ¿cierto?, estos 4 puntos. Ya, primero es importante conocer los ciclos biológicos, porque si nosotros entendemos los ciclos biológicos, vamos a lograr intervenir la enfermedad y poder controlarla, que es un poco la recomendación que hacía la doctora Rosenfeld al final de su presentación. Nosotros podemos intervenir las enfermedades parasitarias conociendo obviamente el ciclo biológico y quienes participan en estas. En el caso de las 3 que vamos a ver hoy día, porque es un tiempo acotado obviamente, es distomatosis, sarcosporidiosis e hidatidosis. Son todas de ciclo biológico indirecto, entonces hay distintos actores que participan dentro de la enfermedad. ¿Qué otro punto es importante? Conocer los tipos de hospederos. Ya si nuestros animales, en el caso del bovino, están actuando como un hospedero definitivo o como un hospedero intermediario. ¿Ya? Y eso también está asociado a cómo nosotros podemos controlar la enfermedad. Lo otro es la ubicación, ¿cierto? ¿Dónde vamos a encontrar los parásitos? En el caso de los hospederos definitivos, que están asociados a las enfermedades que vamos a ver, en el caso de hidatidosis y sarcosporidiosis vamos a tener al parásito en el hospedero definitivo a nivel intestinal, y en el caso de los hospederos intermediarios accidentales puede estar o en las vísceras o en la musculatura. ¿Ya? Y por eso es que las pérdidas asociadas va a ser más importante, obviamente, si hay decomiso de canales. Y lo otro es la situación, conocer la situación nacional, que un poco son los estudios que se han estado realizando en los últimos años, que son las causas de decomiso en plantas faenadoras. Lo que mostró la doctora Rosenfeld actualmente, nosotros ya habíamos hecho un estudio en el año 2017 y siguen apareciendo las mismas enfermedades y siguen aumentando también los porcentajes de decomiso en relación a las enfermedades parasitarias. Ahora, ¿qué tenemos como causante de decomiso en bovinos de origen parasitario? Tenemos estas 5 principales enfermedades, ¿ya? Hidatidosis,
donde tenemos a la gente que es Echinococcus granulosus, que es el perro o los caninos como hospedero definitivo, y que va a generar a los rumiantes, en este caso bovinos, es cierto, los quistes hidatídicos, y eso va a generar decomiso de vísceras. ¿Ya? Ahora, ¿podemos entrar en una hidatidiosis ósea, una hidatidiosis muscular? Sí, también puede ocurrir. Son muy bajos los casos. Eso va a depender obviamente de la carga de infección de ese animal y la respuesta inmune del mismo. Puede haber, ¿ya? Y ahí obviamente va a haber un decomiso total de esa canal. Lo otro es distomatosis, que está en el punto 4, ¿cierto? Que está asociado a fasciola hepática, que aquí todos los herbívoros entran al ciclo biológico, incluidos los humanos, y está asociado principalmente al decomiso de vísceras. Después tenemos a cisticercosis, que no lo vamos a ver en esta charla, pero tenemos dos tipos de cisticercosis. Cuando nosotros vemos el informe de hallazgos que hace, que entrega el Servicio Agrícola y Ganadero al Ministerio de Salud con respecto a las causas, cuando dice cisticercosis, en realidad hay que considerar que tenemos una cisticercosis que va a generar decomiso de canales, por ejemplo, Cysticercus bovis, y hay otra cisticercosis que va a generar decomiso de vísceras, que es el caso de Cysticercus tenuicolis, ¿ya? Considerando bovino, porque el ovino se presentan otros agentes parasitarios, y también tiene un ciclo biológico indirecto. Y estas dos que están acá, que están en el número 2, y esta que estaba acá abajito, que es linguatulosis, de hecho, en nuestra normativa sarcosporidiosis aparece, pero aparece como una infección grave o una infección leve. No hay una cuantificación de cuántos son los quistes o cuántos son, o si hay un tratamiento térmico asociado a la presencia de sarcosporidiosis en los animales. Y aquí tenemos dos, o sea, se piensa generalmente en el perro como el hospedero definitivo, pero tenemos otros carnívoros que entran en el ciclo biológico. Y linguatulosis, ya que está subdiagnosticado, que ni siquiera aparece en nuestra normativa, pero sí también nos puede generar decomiso de vísceras, principalmente hígados, ya que son esas que están en estrellita roja. Entonces, este es el informe de hallazgo. Lo que entregó la doctora Rosenfeld está mucho más actualizado de lo que les voy a mencionar yo, pero es solo para que vayamos viendo cómo va. Esto se mantiene en el tiempo. Ya en el caso de estomatosis, que es la principal causa de decomiso de hígados a nivel nacional, tenemos dos hospederos que son sumamente importantes dentro del ciclo de estomatosis, que es según lo que entrega el informe de hallazgo de mataderos del SAC. Uno son los bovinos y otros son los equinos. Y eso es importante para el estudio que les voy a comentar, que estamos haciendo actualmente como instituto y como laboratorio, porque el bovino y el equino en distomatosis son hospederos que van a ser la enfermedad crónica, y además son hospederos que son resistentes a la acción de fasciola hepática. Distinto a lo que ocurre en los ovinos o camelios sudamericanos o caprinos, en donde cuando hay una infección masiva o un alto consumo de metacercaria, los animales pueden morir. ¿Ya? En cambio, el bovino y el equino tienden a generar esta calcificación de canalículos, este engrosamiento de los canalículos, ¿ya? Y por eso que son las principales especies en donde se visualiza estos hallazgos de presencia de fasciola hepática. ¿Ya? Esto va aumentando, no ha bajado, y aquí hay un tema importante en el caso de estomatosis, en el control de la enfermedad y también en el uso de los antiparasitarios, que les voy a mostrar algunas investigaciones que estamos haciendo. En el caso de hiatidosis, también ya aumentando en el tiempo, que un poco se coincide con lo que dijo la doctora Rosenfeld. Y aquí también tenemos un tema, y yo creo que con algunas personas que están presentes lo hemos conversado. Es complejo el control de hiatidosis, sobre todo en nuestro país, cuando tenemos, y discúlpenme, un descontrol de la población canina. Si nosotros no logramos controlar los hospederos definitivos, la verdad es que es muy difícil controlar la enfermedad. Ahora, en el caso de hiatidosis, que por ahí lo vi en el chat, se está aplicando una vacuna en ovinos, ya no en bovinos.
y les voy a mostrar algo también asociado a lo que estamos haciendo de investigación. Y sarcosporidiosis, la verdad es que no hay datos, ya los únicos datos que se han generado desde el punto de vista de comiso sarcosporidiosis oficiales, estoy hablando, supongamos lo que mostró la doctora Rosenfeld actualmente, porque si ustedes ven, ya esto es el informe que se entrega, no aparece, ya no aparece como causa, ¿cierto?, de hallazgos de decomiso. Estas son las principales enfermedades que aparecen, ¿ya? Y principalmente a esas especies de animales, y lo que dice nuestra normativa es esto, ya con respecto a sarcosporidiosis. Yo sé que actualmente para los productores, ya sea de ovinos o bovinos, es un tema la sarcocistis, es complejo su control, porque además los antiparasitarios que se utilizan rutinariamente en nuestras mascotas no tienen ningún efecto contra este protozoo. Ya este es un protozoo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de la normativa, se habla de una infección grave, no sabemos cuánto es grave, ya todos tenemos distintos criterios, no hay una estandarización de esa gravedad, y una infección leve o localizada que tampoco lo está. ¿Ya? Entonces, aquí en esta enfermedad en particular, yo creo que hay que hacer estudios. Nosotros estamos ideando como laboratorio algún estudio para ver viabilidad de los quistes, para proponer algún tratamiento térmico asociado a sarcocistis, porque es un problema para los productores ovinos y es un problema actual para los productores bovinos. Entonces, en el caso de histomatosis, esto es recordarle que es un ciclo biológico indirecto, ¿cierto? En donde tenemos a este parásito que está a nivel de los canalículos biliares y que van a salir ciertos huevos por la materia fecal. Nosotros como médicos veterinarios tenemos pruebas como de rutinas para hacer el diagnóstico de fasciola hepática, que actualmente es la sedimentación simple, y estamos desarrollando, un colega que trabaja en el laboratorio de parasitología, una estandarización de un protocolo molecular para el diagnóstico de fasciola hepática. ¿Ya? Porque tenemos que ir actualizando y mejorando nuestros sistemas de diagnóstico. Entonces, recordar que aquí dentro de histomatosis no podemos echarle la culpa a nadie desde el punto de vista de los hospederos intermediarios, sino que participan caracoles. Ya caracoles dulceacuícolas son los hospederos intermediarios del ciclo de fasciola hepática, específicamente los del género Limnea, ya Limnea viator específicamente, y que en ellos se desarrolla estadios larvarios importantes del ciclo del parásito, que son indispensables. Sin el caracol no va a haber desarrollo de fasciola hepática, ¿ya? Y que en estos caracoles después se van a desarrollar las cercarias y finalmente las metacercarias, que son, ¿cierto?, el elemento de infectante para los herbívoros, ¿ya? Y estos ingresan vía oral y fasciola, ¿cierto?, se desenquistan los juveniles y atraviesan la pared intestinal y comienzan esta migración peritoneal hasta llegar a hígado y hacer estas migraciones hepáticas. Entonces, en el caso, y para que sepan, estos son los 4 caracoles dulceacuícolas que tenemos en nuestro país. Ya, eso es la punta de un alfiler, son caracoles muy pequeños, porque se los muestro, porque uno podría hacer, desde el punto de vista del diagnóstico, hacer un diagnóstico ambiental con la presencia de estos caracoles. Ya no todos estos 4 no participan en el ciclo de fasciola hepática, sino que solo este último, que es Limnea, y que es el hospedero intermediario de este digeneo. Ya, este es Chilina. Ya, este es un caracol plano completamente diferente que participa en el ciclo de otros agentes parasitarios, FISA y Limnea. Entonces son caracoles muy pequeñitos que de cierta manera no los podemos eliminar del medio ambiente porque son parte, ¿cierto? Son caracoles endémicos de nuestro país, y aquí es donde nosotros tenemos que jugar un poco con qué alternativas de control tenemos que tener para esta enfermedad en particular. Entonces, desde el punto de vista de la epidemiología, lo más importante en el caso de fasciola hepática es disminuir, ¿cierto?, la presencia de metacercaria, porque ese es el elemento infectante. Hay una cierta estacionalidad, obviamente, que va a depender de la estación del año.
ya que cuando bajan las temperaturas bajo los 10 grados se detiene el ciclo de fasciola hepática, porque además se detiene el ciclo del caracol. Ya los caracoles entran en un estado de hibernación. Nosotros hemos hecho estudios en caracoles, hemos acá en Valdía recolectado caracoles para ver, para exponerlos, ¿cierto? Y que liberen las cercarias y poder clasificarlas. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, ya en marzo, abril, ya el número de caracoles disminuye en el medio ambiente porque además no es la temperatura ideal para su desarrollo. Y la fasciola es una de las parásitos que está mayormente difundido o distribuido a lo largo de nuestro país. Y le pongo a Magallanes en asterisco porque Magallanes no se ha descrito fasciola hepática, pero sí tienen el caracol, o tienen el género del caracol, que con el cambio climático esto perfectamente podría establecerse esta parasitosis en una zona que antes no estaba, y por eso es que es sumamente importante el tema de vigilancia. Y de hecho Magallanes, que se los voy a mostrar, el SAC sacó una resolución en septiembre del año pasado para todos los animales herbívoros que ingresen a la región para mantener este estado sanitario en relación a fasciola hepática. Entonces, tenemos que además hay regiones de muy alta presencia de fasciola, como la región del Maule, el Biobío también. Y qué otro tema que tenemos que considerar, ¿cierto? Que los hígados bovinos y equinos son los mayormente decomisados por este tipo de enfermedad. Este fue un estudio que hicimos en el anterior al que les presentó la doctora Rosenfeld en el año 2017. También se analizaron datos de planta faenadora. Y la doctora Rosenfeld hace estos mapas muy bonitos y me llamó la atención que habían animales, ¿cierto?, de la región de Magallanes que se que se faenaban en la región de los lagos, y que los animales tenían dentro de las planillas que se había decomisado su hígado por distomatosis. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Si en Magallanes no hay fasciola hepática. Y tenía justo un estudiante de Puerto Natales, e hicimos un estudio y nos fuimos a estas zonas, ¿cierto? Ahí sale Río Verde como unas zonas de mayor, donde provenían estos animales, y que queríamos saber, obviamente nosotros nos interesaba si había fasciola o no en esa región. Y nos fuimos a ese sector. Si se fijan, son sectores que se inundan, es un ambiente ideal para el desarrollo del caracol. Ahí está Sergio Busolich, que era mi estudiante, ahora ya colega, y tomó muestras, ¿cierto?, de caracoles de estas zonas de donde estaban estos datos de planta faenadora asociado a decomiso de hígados. Y ahí nació su memoria de título, y se encontraron efectivamente caracoles limneídeos. Se tomaron 100 muestras de los bovinos de esa zona, pero los bovinos salieron todos negativos a la presencia de fasciola hepática. ¿Ya? Entonces, está el caracol, están aumentando las temperaturas, y hay que mantener, ¿cierto?, esta vigilancia. Ya eso es lo más importante, y considerar que no porque una zona no tenga alguna enfermedad, quedémonos, lo que voy yo es que hay que seguir haciendo diagnóstico por si llegase a presentarse fasciola hepática en la región de Magallanes. ¿Ya? Y ahí están, ¿cierto?, toda la clasificación morfométrica asociada a la presencia de limneídos en la zona de Magallanes. Entonces, cuando uno está en plantas faenadoras se encuentra con este tipo de hígado. Cuando podemos ver fasciola o podemos ver el efecto de la fasciola. Ya no siempre vamos a ver fasciolas a nivel hepático, sino que a veces nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la inflamación de los canalículos. Esta es la mano del doctor Paredes, que estábamos haciendo el estudio que hicimos anteriormente, o un efecto, ¿cierto?, una cirrosis hepática por fasciola. ¿Ya? Y eso es lo que nuestros colegas en plantas faenadoras es lo que visualizan, o la calcificación también de los canalículos.
Ahora, del punto de vista del diagnóstico de fasciola, lo que más utilizamos son la sedimentación simple. Ya ese es como el estándar del punto de vista del diagnóstico. Y también la técnica de Teucher con esta variación que se nos deforman un poquito los huevos de fasciola o de digeneo en general. Y es lo que actualmente como médicos veterinarios tenemos. Hay otras técnicas que se han estado utilizando, ¿cierto? Hay una ELISA en leche, pero como para hacer como un screening de la presencia de fasciola como técnica con estándar, estas son las que más se utilizan, más la sedimentación simple. Y hay que considerar, sí, porque aquí tenemos huevos de fasciola y yo actualmente estoy trabajando en un proyecto con un colega parasitólogo de la Universidad de Concepción, porque hay un nuevo digeneo que puede interferir con el diagnóstico de fasciola hepática. Es un digeneo que se llama Calicoforum, ya que ahí está la imagen, y fíjense, los huevos son exactamente iguales. El de Calicoforum menor, es un poquito más pequeño, pero no es amarillo porque no está teñido con bilis. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de fasciola hepática, este se ha pesquisado en la región del Maule, del Biobío, en Ñuble, hay que considerar que puede haber una interferencia diagnóstica. Este parásito en particular se localiza a nivel de retículo rumen, no, y que también son vísceras verdes que se comercializan. Y si aparece, puede haber una pérdida adicional a la que ya mostró la doctora Rosen. ¿Ya? Y son esos parásitos pequeñitos, visibles, obviamente no son microscópicos. Nosotros hicimos un estudio el año pasado para pesquisar en la planta faenadora acá de la región de Los Ríos, que es la memoria de título de ahora ya colega de Nicolás Poveda. Se analizaron 525 retículos rumen y salieron todos negativos, pero claro, hay esa negatividad está muy asociado al sistema productivo porque la planta de acá de la región de Los Ríos es de exportación. ¿Ya? Entonces ahí los sistemas productivos son muy diferentes. Y lo otro es que los fármacos que se utilizan para fasciola hepática no tienen efecto contra este digeneo que se llama Calicoforum, que también hay que considerarlo. Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico, aquí están como los distintos tipos de diagnósticos que se pueden hacer para histomatosis. Obviamente la necropsia es lo mejor, pero en el animal vivo tenemos ciertos huevos en la materia fecal que empiezan aproximadamente en la semana 10 que uno los puede visualizar, pero tenemos, que es lo que estamos desarrollando actualmente con el doctor Carlos Tejeda, que pertenece al laboratorio de parasitología, que es esto, que es el DNA en materia fecal. Y aquí él ha analizado 488 muestras de 10 predios diferentes de la zona sur, considerando las 4 estaciones del año, y a la sedimentación simple han salido 23 animales positivos, pero fíjense en el caso del QPCR, que es ver cierto DNA en materia fecal, tiene una mayor, que no podemos hablar todavía porque no hemos hecho los estudios de sensibilidad ni especificidad, pero se pesquisa en mayor número, ¿cierto? La presencia de fasciola hepática, considerando obviamente esta prueba molecular. Ya, entonces, estos son cosas que son proyectos que estamos desarrollando como laboratorio desde el punto de vista del diagnóstico de fasciola hepática. ¿Cierto? Y ahí están, ¿cierto? Las imágenes de un PCR en tiempo real, donde tenemos nuestro control positivo que da aquí y los controles acá, todas las muestras negativas y las muestras positivas, ¿ya? Que son técnicas moleculares, que la idea es generar una técnica molecular que es mucho más temprana que la sedimentación simple y que pueda ayudar desde el punto de vista del diagnóstico de fasciola hepática. Ahora, ¿qué pasa con los fármacos? Ya que ese es otro punto que tenemos, además de conocer el ciclo biológico, además de hacer diagnósticos, son los fármacos que tenemos disponibles en nuestro país. En nuestro país actualmente tenemos 4 fármacos que actúan contra fasciola: el closantel, clorsulon, nitroxinil y el triclavendazol. En esta imagen se puede observar, por ejemplo, que dentro de, como el fármaco de elección para el control de fasciola hepática, si ustedes ven ahí, ¿cierto? Es el triclavendazol. ¿Ya? Después le sigue el closantel y hay otros que no tenemos en nuestro país, obviamente. ¿Ya? Es como nuestro fármaco de elección. ¿Y por qué? Porque
triclavendazol puede actuar tanto en las formas juveniles como en las formas adultas de fasciola hepática. Y aquí las tenemos en las distintas asociaciones, closantel con ivermectina, que son ciertas asociaciones de fármacos que nosotros utilizamos actualmente en nuestro país, el nitroxinil, que se vende por sí solo, ¿cierto? Y el triclavendazol, que estos son obviamente de otro país, nosotros no tenemos esas asociaciones, pero sí lo tenemos presente y se da vía oral, igual como se presenta ahí, y tiene una acción, ¿cierto?, en fasciolas muy pequeñitas de una semana, ¿cierto?, de vida. El tema es, este es un estudio del 2019, que se hizo un estudio, ¿cierto?, de ver la eficacia del nitroxinil con el triclavendazol contra fasciola hepática, considerando, por ejemplo, el grupo control, un grupo con triclavendazol con 12 miligramos kilo, uno con 24 miligramos kilo y el nitroxinil, ¿ya? Y la verdad es que el triclavendazol ha perdido su eficacia y el nitroxinil tiene una mayor eficacia que el triclavendazol. El nitroxinil sí, efectivamente, tiene una mayor eficacia que el triclavendazol. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver qué hacer, como vemos una gran cantidad de decomisos asociados a fasciola hepática. ¿Estamos utilizando el fármaco adecuado o no? Yo sé que el nitroxinil es mucho más caro, ¿ya? Es mucho más caro que el triclavendazol. Pero vamos a tener que vamos a tener que ver la mejor forma de poder controlar este parásito y disminuir, obviamente, las pérdidas asociadas a la presencia de fasciola en los bovinos. Esta es la resolución exenta que se las quise mostrar, que no sé si todos la conocían, que es lo que establece en el caso de la región de Magallanes, ¿cierto? Y es interesante porque esto nosotros lo llevamos conversando con la doctora Rosenfeld del 2017, que hay ciertos riesgos, ¿cierto? Esta enfermedad es de denuncia obligatoria. En Magallanes no hay, ¿cierto?, presencia de animales herbívoros susceptibles de la región, originarios, como dice ahí, de la región a fasciola hepática, que el principal, obviamente, causa de decomiso en plantas faenadoras, y que obviamente la región tiene a los caracoles que entran al ciclo de fasciola hepática, ¿cierto? Y que los equinos, hay antecedentes de ingreso de equinos desde el norte del país con eliminación de formas parasitarias, ¿cierto?, de fasciola hepática. ¿Y es por qué? Porque los equinos también son hospederos altamente resistentes. Y esto, el cambio climático. El cambio climático, una de las cosas que más afecta a los ciclos parasitarios son las temperaturas. Y si hay zonas en donde antes no habían parásitos específicos, pueden aparecer por el tema del cambio climático. Entonces ellos establecieron que todo animal herbívoro, antes de llegar a la región, tiene que venir como con un carnet sanitario, ya que ahí está, no lo vamos a leer, pero para que sepan que existe, de uso, o sea, se le tiene que poner un antiparasitario, esperar 3 a 5 días, tomar muestras y ver si no hay eliminación de huevos, se deja libre, y si no, hay que volver a hacer un tratamiento, y esta es una forma de vigilancia y control de la enfermedad en esa región. Entonces, ¿qué es importante? Primero el diagnóstico y considerar la presencia de nuevos digeneos. La rotación de fármacos es sumamente importante. La resistencia antiparasitaria, bueno, ese es otro tema, es a la familia completa ya de los antiparasitarios, no a un fármaco en particular, es a la familia. En primavera, la idea, en primavera-verano, ¿cierto?, a depender de la zona de la estación del año, es sumamente importante el uso de fasciolicida contra estadios juveniles y adultos, y tiene que haber una coexistencia y un equilibrio entre el parásito y el hospedero intermediario. Ahora, con respecto a hiatidosis, la doctora Rosenfeld habló bastante de hiatidosis, también es un ciclo biológico indirecto. Aquí los cánidos son los responsables de generar el parásito adulto, que se llama Echinococcus granulosus, y que van a eliminar huevos
¿cierto? O proglótidas al medio ambiente que van a infectar a los hospederos intermediarios donde se van a desarrollar estos quistes hidatídicos. Y además es una enfermedad zoonótica. El humano en el caso de estomatosis también se puede infectar consumiendo berros con metacercaria, y acá el humano se infecta al consumir, ¿cierto?, los huevos de Echinococcus granulosus, generando quistes hidatídicos en su interior. Entonces es una zoonosis parasitaria, ya se asocia principalmente a zonas rurales, sobre todo a la crianza de ovinos, es la segunda causa de comiso a nivel nacional, y esto hace que se continúen los ciclos parasitarios y que sean necesarios estos paquetes de intervención, ya de uso de antiparasitario, por ejemplo, en los perros que están en los campos, porque es una problemática tanto para grandes como para pequeños productores. Este es un estudio que estamos haciendo, que nos han salido datos bien interesantes. Es un proyecto que tenemos con la doctora Carmen López, y esta es una memoria de título, también ahora colega de Javier Velázquez, en donde nosotros hemos tomado muestras de quistes hidatídicos de plantas faenadoras para ver la viabilidad y fertilidad de estos quistes. Ya, esto era, en la planta A es una planta de nacional, ya, en donde se tomaron las muestras, ¿cierto?, de los quistes y se analizaron en el laboratorio. Ya fueron aproximadamente 41 muestras. Ya es de una planta de consumo nacional de Chiloé. Y la otra es una planta acá de Valdivia, que es de exportación, ¿cierto? Y ahí nos entregaban los quistes o las muestras ya con quistes. Y, ¿cierto? De todas las muestras, obtuvimos 67 muestras con quistes hidatídicos, hígados con quistes hidatídicos. Ahora, ¿qué hicimos? Bueno, se clasificó y aquí se ve que un poco lo que dijo la doctora Rosenfeld: a mayor edad hay mayor exposición y hay mayor presencia de quistes hidatídicos. Acá, por ejemplo, los bueyes, los toros y las vacas presentaban mayores en número de quistes hidatídicos y mayor tamaño de quistes hidatídicos también, ¿ya? Y esos quistes se sometieron, ¿cierto?, a... ahora estamos desarrollando los PCR, pero se vio fertilidad y viabilidad, y de todos esos quistes, que son más de 100, solo uno salió positivo. Y yo ahí tengo una teoría que se las voy a compartir. ¿Ya? Uno salió positivo, perdón, salió fértil. Todos los otros ya estaban completamente degenerados, gasificados, calcificados, alguno de ellos. ¿Ya? Y era el de mayor tamaño, que está ahí. Ya, entonces nosotros lo que hicimos fue tomar estos quistes, ver las distintas capas, tomar la arenilla hidatígena y ver los protoscólices que estaban en su interior. En ese quiste viable, ya que era un quiste, contabilizamos 837 protoscólices en un quiste. Eso quiere decir que si el perro consume ese único quiste, puede desarrollar 837 Echinococcus granulosos. Entonces la carga infectante es extremadamente alta en un quiste viable. Pero en el caso de los bovinos, de las 100 muestras, solo uno salió fértil. Ya, y ahí están un poco, esa es la capa germinativa, donde se pueden observar los protoscólices adheridos en la pared, ¿cierto? Y ahí están bajo microscopía. Ya, entonces hay ciertas características de estos protoscólices que nos dicen que son fértiles. Por ejemplo, los corpúsculos calcáreos que se observan aquí. Ya está el primero, está el Scolex invaginado, hay corpúsculos calcáreos que son indicativos de viabilidad, pero solo uno salió positivo. O sea, solo uno salió fértil. Y eso es interesante porque puede ser, ya, que los bovinos, que ahora por eso vienen ahora los estudios moleculares, puede ser que los bovinos se estén infectando con el genotipo ovino y el ciclo no se perpetúe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se calcifican o se degeneran, como se ve aquí, los quistes hidatídicos. Y ahora viene lo que vamos a realizar, incluso con el doctor Tejeda, es ver el tipo de genotipo que está presente en esos quistes fértiles, incluso también en los no fértiles.
ya para ver si efectivamente es el genotipo ovino, que es el hospedero ideal para el ciclo Echinococcus granulosus, y a lo mejor los bovinos pueden estar infectándose con ese genotipo y por eso que los quistes no son fértiles. Pero del punto de vista de comiso, se va a generar igual. Entonces tenemos que la categoría animal en este estudio son principalmente novillos con quistes menores a 10 milímetros e infértiles, ya mayor edad, hay mayores quistes y mayor tamaño. Las vacas, a pesar que era uno, son las que se evidenció, ¿cierto?, la presencia de estos quistes fértiles y viables. ¿Y por qué? Porque las vacas van, ¿cierto?, van adquiriendo o están más expuestas y van adquiriendo inmunidad. La edad de los hospedero intermediario es importante para el desarrollo también de estos quistes. Y obviamente a mayor tamaño, por lo que vimos en este estudio, por lo que dice la literatura, ahí, ¿cierto?, se asocian a estos genotipos, ya sea bovino o ovino. Entonces, es importante es que estos quistes infértiles, si están presentes en los bovinos, ellos puedan detener el ciclo. ¿Perdón? Ah, no, ya. Y que haya un rol limitado del bovino dentro de la transmisión como de la perpetuación del ciclo biológico. Y es lo que estamos desarrollando. Estos son estudios, este es un PCR en tiempo real también, donde vimos que todos los quistes o ese quiste fértil efectivamente era un quiste hidatídico. Que eso es interesante, o sea, todo lo que nos entregaron nuestros colegas de plantas fanadoras efectivamente son quistes hidatídicos. Y para terminar, este que es el dolor de cabeza, nosotros como laboratorio estamos súper interesados en hacer estudios relacionados a sarcosporidiosis. También es un ciclo biológico indirecto y les quiero mostrar rápidamente lo que estamos realizando. Aquí tenemos a los carnívoros, entiéndase humanos, perros y gatos, o humanos, felinos y caninos, que van a desarrollar los ooquistes, la fase sexual del protozoo, van a eliminar ooquistes del medio ambiente y estos van a ser consumidos por los herbívoros. En el caso de ovinos y camelios sudamericanos, hacen macroquistes, ya me pasé el tiempo, pero lo voy a hacer rapidito. Hacen macroquistes. Pero el bovino en los últimos años también está desarrollando quistes visibles. Son más pequeños que en el caso de los ovinos y caprinos, pero igual se visualizan y eso es criterio de decomiso. Y en ellos se van a enquistar principalmente musculatura altamente oxigenada. Y aquí tenemos un sinfín de especies de sarco. Las más importantes con macroquistes son Tenella gigante, que está asociado al ciclo ovino, canino y felino. En camelios sudamericanos y caprinos también, ¿cierto?, relacionado a macroquistes. Y en el caso del bovino, que fue el estudio que nosotros hicimos en el 2019, los macroquistes que nosotros visualizamos y hicimos estudios moleculares, el hospedero definitivo no eran los caninos, que era mi hipótesis, eran los felinos. Y les voy a contar un poco. A nosotros nos llegó esta muestra, ¿cierto?, con esas lesiones blanquecinas que ven ustedes ahí, que puede confundirse con otro tipo de lesiones o de estructuras. Nosotros lo que hicimos, algo muy simple, sacar el quiste y ponerlo, destruirlo entre porte y cubre, y vimos en el interior de toda esta estructura en forma de media luna. Y eso coincide con, obviamente, la presencia de un protozoo. ¿Ya? Y considerando que estaba en musculatura, en bovino, era compatible con sarcocistis, como sarcocistis sin apellido. Entonces nosotros aquí hicimos un estudio con Gonzalo Beltrán, que fue el tesista, y obtuvimos muestras de plantas fanadoras de la región de los lagos, muestras de musculatura con este tipo de lesiones. ¿Ya? Y ahí está la procedencia, el tipo de músculo y la cantidad de quistes, y esto se midieron. Y en realidad están en un tamaño de 5, como se ve acá, de 5 milímetros de largo por 1 milímetro de ancho. Son muy, muy, muy pequeñitos, pero visibles. A esos quistes les hicimos digestión artificial. Aquí se midieron, como se ve aquí, y además se tiñeron, y además se fueron a pruebas moleculares para asegurarnos que efectivamente era sarcocistis.
Y después de estas pruebas moleculares se hizo una secuenciación ya del DNA y nos dimos cuenta de que la presencia de macroquistes en estos bovinos que se analizaron estaba dado por Sarcosis hirsuta, en donde los felinos son los hospederos definitivos, Hola, ¿qué no tal? los caninos, ¿ya? No los Juan, caninos. lleno Entonces, de que hay un 95. micrófono abierto y me desconcentro. Ya, entonces, en el caso de Sarcosis hirsuta, el control debería estar asociado a los felinos, ¿ya? Como también podríamos hacerlo a los caninos que están presentes en otros ciclos parasitarios. Entonces, aquí tenemos el ciclo. El gato va a eliminar ooquistes, estos ooquistes van a ser consumidos por los bovinos y en los bovinos se van a generar estos macroquistes. Esa es una foto del doctor Paredes que me facilitó de otros animales, en donde se ven este tipo de lesiones alargadas y hay algunas hasta de 1 centímetro de largo y siempre son como de 1 milímetro de ancho, ya pequeñas. Y esto genera decomiso y es un poco lo que decía la doctora Rosenfeld. Esto ha ido aumentando con el tiempo, y ha ido aumentando con el tiempo porque necesitamos controlar nuestros hospederos finales, que en este caso son felinos y, por qué no, también caninos. Ahora, ¿qué pasa con el gato? Es un cohabitante y controlador de plaga, entonces generalmente están en los sistemas productivos. El rooming reproductivo, cuando el gato está en época, ¿cierto?, de celo, ¿cierto?, puede hasta 5 kilómetros, puede desplazarse. Los ooquistes de Sarcocistis son extremadamente resistentes a las condiciones ambientales. Y obviamente hay una mayor presencia, sobre todo en la faena domiciliaria, sea ovina o bovina, en donde se puedan estar dando estos quistes a los hospederos definitivos. Y lo otro, que en el punto 5, que no existe un tratamiento antiparasitario efectivo de lo que nosotros utilizamos actualmente como control o calendario de desparasitación de nuestras mascotas contra esta agente protozoario. Entonces, lo que nos queda es seguir con los estudios relacionados, por ejemplo, considerar a felinos silvestres que pudiesen ser diseminadores del parásito, controlar los hospederos definitivos. Ya aquí hay que considerar estas ventajas y desventajas de los distintos sistemas productivos, y esto, que es lo que queremos desarrollar, que es generar los criterios de decomiso asociados a este protozoo para ver la viabilidad de los quistes y establecer un tratamiento térmico para que las pérdidas no sean tan masivas y tan importantes, porque esto, por los estudios que hemos hecho del 2017 y lo que mostró la doctora Rosenfeld ahora, va aumentando con el tiempo. Eso, muchas gracias. Disculpen que me haya pasado del tiempo. No hay problema, doctora Muñoz, muchas gracias. En realidad, muchas gracias a nuestras dos investigadoras que han participado con nosotros el día de hoy. Agradecemos también a todos quienes se han mantenido en conexión durante estas dos ponencias. Vamos a comenzar con algunas observaciones o indicaciones que se dejaron en el chat. Las vamos a revisar todas y vamos a dar la palabra para quienes tengan alguna consulta. Don Cristian Reyes dice, error de peso la canal, me parece de la primera presentación. Eran como animales bastante, de raza bastante pesada. Pero haciendo los cálculos, pero también me ponen que aumentó el valor del kilo de la canal. Entonces al final quedamos igual en hay pérdidas. Valores. Disminuimos el peso, pero aumentamos el valor del kilo, por lo tanto quedamos también en cifras muy parecidas de los valores que se presentaron ahí. Así que pero de todas maneras se agradece la corrección. Tanto la observación como la explicación. Sí. Después dice, aquí hay una persona que no se identifica que dice, agradeceré aclarar a qué se refieren con vísceras verdes. Las vísceras verdes son todos los intestinos y las guatas del animal.
Aquí hay otro colega que me contesta. Respondió ya. Sí, pero se agradece la información oficial. Karina Oyarzún consulta. ¿Se le ha hecho histología o algún examen a las migraciones parasitarias para ver qué parásito sea mayor? Nosotros con el doctor Paredes hicimos en el primer análisis, ahí obtuvimos muestras y las analizamos y el doctor Paredes tomó muestras, pero en los cortes histopatológicos saber efectivamente qué tipo de parásito no es fácil. Uno podría decir es un céstodo, o es un nemátodo, o un digeneo, pero específicamente qué parásito es difícil. Ahí uno tendría que hacer una inmunohistoquímica. Y también vieron que podían ser adherencias que parecieran Sí, y ahí lo va a sí, explicar más en detalle en la presentación del doctor Paredes. Si bien es cierto en la planilla sale como migraciones parasitarias, pero ahí el doctor Paredes puede profundizar un poquito más, como bien decía la doctora Muñoz, en determinar qué ocurre, pero no todas son migraciones. Es como tal. parasitarias propiamente tal. A veces son otros tipos de lesiones que puedan confundirse con migraciones parasitarias. Exacto. En este mismo ámbito, antes de seguir, ¿cómo creen ustedes que sería factible que en nuestra normativa algunas de estas afecciones parasitarias podrían ser sujetas de expurgo y no de decomiso total del órgano? Sí. Sí. Porque ese es un tema, a veces perdemos el total El del hígado producto que completo. está. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy colaboradora de la asignatura de control sanitario de los alimentos y me toca ir a la sala de comiso. Y a veces uno se encuentra con los hígados con lesiones que no son de origen parasitario efectivamente, que son otro tipo de lesiones y se decomisa el órgano completo. Entonces, claro, ahí tendríamos que entrar a hablar con salud para ver si podrían permitir el expurgo, pero sí, hay varias, o sea, nosotros nos dimos cuenta en el primer estudio que no siempre son migraciones parasitarias. Okay. Eso es interesante porque para que ustedes sepan, posterior a estas charlas, además, hay un acápite muy bonito que está considerado con el Servicio Agrícola y Ganadero para fortalecer y hacer un reforzamiento de los criterios de decomiso, para ver si también por ese lado los equipos también tienen más herramientas y con la seguridad que, digamos, la normativa lo indique, poder reducir también desde la industria la ocurrencia de decomisos. Bien, don Cristian Reyes dice, indica, importante es que productores reciban información de los decomisos y abordar el tema por distritos o cuencas, ya que los humedales tienen mucha relevancia. Y junto con esto han salido varias citas posteriores de productores que indican que desde la planta no les llega el informe de decomisos, que a veces se solicita. Otra planta me indica que sí, entregan todo, la información, incluso nos mandaron en formato Entonces, es importante como quizás homologar criterios. Sí, o sea, eso con Carla llevamos años conversándolo, el tema de que la información no quede en la planta. Ya uno pudiese hacer estos paquetes de intervención. Por ejemplo, si hay cisticercosis bovina, ya cisticercosis pensando en cisticercus bovis, o sea, uno podría ver cómo se pueda intervenir ese predio para disminuir, por ejemplo, los decomisos de esas canales. ¿Ya? Y eso sería ideal, que la información llegase de alguna manera para poder hacer estos paquetes de intervención. Por ejemplo, en el caso de fasciola, es necesario hacer esta rotación y a lo mejor vamos a tener que invertir un poquito más en un fármaco más caro que actúe contra formas juveniles y adultas para poder que esos hígados puedan ser comercializados finalmente. Al respecto, yo también quería agregar que hay productores que tienen normalizado que tenga decomisos. Inclusive yo me acuerdo en un caso que estamos estudiando de tuberculosis, ya la persona ni siquiera miraba las causas de decomiso, o sea, si era total o parcial, ya sabía que iba a tener decomiso y lo tenía normalizado. Yo creo que quizás no hay que normalizarlo y tener relevancia. Por ejemplo,
como bien decía Pamela, ella está estudiando la viabilidad de hidatidosis, pero en los casos humanos que se han hecho en estudio, es la variante que tienen los ovinos de hidatidosis. Por lo tanto, ese perro que está en ese campo, lo más probable es que hubo un asado, mataron un cordero, le dieron las vísceras con quiste hidatídico, tuvo acceso, ese perro se empieza a mover en el campo o entre los campos. Y también hemos visto, porque tenemos otro proyecto con la doctora Muñoz, donde hemos comprado la oveja más vieja, más flaca, que pensamos que íbamos a encontrar de todo, y no le hemos encontrado hidatidosis. Y le preguntamos al dueño del predio donde se originó esta oveja, y ellos no tienen perro en el campo. Quizás pasemos a la etapa que podamos tener perros dentro de la casa con las desparasitaciones correspondientes, pero ya no tengamos perros que estén deambulando y que estén en contacto posiblemente cuando la gente, en vez de enterrar ese hígado o esos pulmones, se lo da directamente al perro. Y ahí habría que buscar soluciones como para evitar esto. Y por lo demás, desde la mirada a la salud pública, me tocó ver un caso de un niño de aproximadamente 9 meses a 1 año que expectoró quiste hidatídico, dado que cada vez están más en contacto los perros con las personas, y no necesariamente estos animales están desparasitados. Por lo tanto, es un problema de salud pública. No solamente un problema de pérdida económica por decomiso, sino que también las lesiones que genera, o sea, la operación que se hace es bastante cruenta en el sentido de que tiene que llegar al pulmón de ese niño o a ese hígado, tanto en adulto como en niño, y tiene un tiempo de recuperación bastante alto, digamos, muchos días. Y por otro lado, podría tener de nuevo la presencia de estos, desarrollarse los quistes, dependiendo de las condiciones de la operación. Entonces, es un problema real. Tanto a tener en consideración, en particular en los ovinos, que la tasa de autoconsumo es alta en nuestro país. Yo creo que el problema fundamental son los perros. Discúlpeme que les diga, es la forma de tenencia de los perros. Gracias, doctora. Yo opino lo mismo. Opino igual. Muchas gracias. Acá Karina Yorsun hace un aporte desde la región de Aysén. Dice, en la zona de Capitán Prat y en General Carrera se aplican vacunas contra hidatidosis a los lanares y se ha visto disminución de los quistes en hígado. ¿Qué opinión les merece este avance, y si se pudiera hacer en bovinos o en qué estado está eso, digamos, como para poder homologar? Yo participo, soy colaboradora con el SAC de Aysén en el caso de lo que están haciendo con la vacuna, la EG95 que se utiliza en ovinos. Y la vacuna está diseñada para los ovinos porque el genotipo vino es el que perpetúa el ciclo biológico. ¿Ya? No he visto, lo desconozco, podría buscarlo, si se ha utilizado la vacuna en bovinos. Con lo que nosotros estamos realizando en el proyecto de conquista hidatídico, mi hipótesis, por ejemplo, porque hay hemos analizado una gran cantidad de quiste hidatídico en bovinos y están todos degenerados o todos están alterados. Hay uno solo viable, y eso puede ser que los bovinos se estén infectando con el genotipo que no le permite el desarrollo del parásito. ¿Ya? Entonces, por eso es que la vacuna se aplica en ese hospedero ideal, que en este caso son los ovinos. Desconozco si se ha aplicado, si hay estudios relacionados a la EG95 en bovinos. ¿Ya? Pero los quistes se ven más pequeños con el uso de la vacuna, se alteran, o sea, no son viables, pero el decomiso puede generarse igual, porque el quiste va a estar igual, pero va a estar degenerado o calcificado. ¿Ya? Pero no se va a perpetuar el ciclo biológico si es que obviamente se le dan esas vísceras a los perros, que es lo que no deberíamos hacer, darlas crudas. Claro, pero desde el punto de vista de la practicidad, así como en el sur, tal vez es una iniciativa interesante abordar la hidatidosis bovina mediante el uso de vacunas u otro medio profiláctico. Bien, aquí hay una consulta de una colega de Venezuela, ¿entiendo? Sí.
Yunetsi García, médico veterinario de Venezuela. Ella consulta, ¿se tiene un grupo o vigilancia en cuanto a ese tiempo de patología que lleva un decomiso en canal? ¿Cómo? No entendí. No entendí. ¿Se tiene un control o vigilancia en cuanto a ese tiempo de patología que lleva un decomiso en canal? ¿Se referirá al tiempo, no sé, Quizá- de acción? Quizás No podría entendí. ella indicarnos un Quizás si poquito. Yunetsi está presente, puede abrir su micrófono. Parece que no No. está. Al parecer no. Bueno, don Daniel Giacomosi. Bueno, aquí está un poco lo que conversábamos hace un rato, que yo creo que esto es un tema súper importante, conversar con las distintas oficinas del SAC. Don Daniel Giacomosi dice, soy agricultor de Osorno, hace 3 semanas me informé de Comiso y llevo 2 semanas solicitando la causa y hasta el día de hoy no llega el informe. ¿Cómo puedo llevar la trazabilidad si no me entregan las causas? Claro. Ahí no podemos decir nada nosotros. Claro, pero a lo mejor hacer, digamos, es un punto a tener en cuenta Sí. en O incentivar. la fase posterior que se tiene que hacer con el servicio agrícola y ganadero, porque hay que dejar en Claro. claro que es el servicio el que tiene que dar esa información, no en sí la planta, digamos, ¿no? Bueno, aquí aclara la doctora Rosenfeld el tema de los kilos. Acá también que se ha dejado de informar el decomiso de órganos, informan solo canales. Aquí hay otra consulta de don Claudio Lecoq. ¿Qué valor tiene el PCR para distomatosis? Entre 30.000 y 40.000 pesos. Ok. Don Cristian Reyes indica, nitroxinil, uso estratégico puede ayudar mucho cortando resistencia en muchos predios. Así es. Así es. Yo creo que esa es una información que a lo mejor se conoce poco por parte de los productores, pero a lo mejor muchos están haciendo el esfuerzo y están aplicando el producto quizás que no tiene la eficacia necesaria. Lo que pasa es que ahí con ese otro tema de resistencia antiparasitaria, se utiliza mucho el closantel y el clorzulón porque viene con una lactona macrocíclica asociada y además de fácil aplicación, porque son inyectables. ¿Ya? Entonces uno controla fasciola y controla parásitos gastrointestinales. Esas moléculas, el clorzulón y el closantel, nosotros deberíamos utilizarlas en los meses de invierno, por ejemplo, o verano, donde no tenemos tanta carga parasitaria o desarrollándose tantas metacercarias en el ambiente. En las épocas de mayor pic, ¿cierto? De mayor riesgo, que es primavera-otoño, uno debería usar un antiparasitario que actúe contra formas juveniles y adultas, ¿ya? Y en ese caso, llevamos mucho tiempo usando el triclavendazol, que se administra de vía oral y tiene su ¿cierto? Su dificultades, porque es más engorroso, ¿cierto?, aplicar la vía oral. Y el nitroxinil tiene una ventaja que se aplica inyectable, pero es más caro. Pero no tenemos más fármacos. No tenemos más fármacos y la resistencia antiparasitaria, la FAO ya lo dijo, no van a haber nuevas moléculas. Lo que se está haciendo un poco con el tema de las ivermectinas o las lactonas es aumentar la concentración, pero no se está cambiando la molécula. ¿Ya? Y la resistencia es a las familias de las lactonas macrocíclicas. Y acá pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí es como dices tú, pero hay que tratar de hacer, va a salir más caro, estamos de acuerdo, pero hay que tratar de actuar de forma estratégica en esas zonas donde efectivamente tenemos el diagnóstico que fasciola es un problema. Ya, porque nosotros como veterinarios, y me incluyo, como que llega una época del año y nosotros desparasitamos, pero no sabemos si efectivamente contra qué estamos desparasitando. ¿Ya? Entonces, sí puede ser estratégico a lo mejor cambiar la molécula y en este caso debería ser el nitroxinil. Y eso se enlaza con la consulta siguiente que dice, en Aysén también hay bastante fasciola y solo se usa Supolen Plus, Sofomax, triclavendazol y Bobifort, clorzulón. Sí. Quizá ¿cuántas veces al año habría que desparasitar? Pregunta ella. Que ahí es donde yo soy una de las, y a mis estudiantes siempre les digo,
que nosotros deberíamos hacer diagnóstico. Nosotros no estamos acostumbrados, y yo voy a hablar del punto de vista como parasitóloga veterinaria. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer diagnóstico previo a la aplicación de un antiparasitario, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos saber efectivamente contra qué vamos a desparasitar y ahí tomar la decisión, ¿ya? Entonces, cuando a veces uno dice 4 veces al año, a lo mejor pueden ser 2 o pueden ser en las épocas cuando sabemos que hay una alta carga parasitaria. Yo por eso que no, nunca digo, no, hay que desparasitar en esta época, porque además tenemos un país que las estaciones del año son diferentes en las distintas regiones. Ya, pero yo soy la idea de que hay que fomentar el diagnóstico. A veces sale más barato que desparasitar sin saber contra qué estamos desparasitando. Yo también quisiera agregar desde el punto de vista epidemiológico, vemos que el caracol se presenta en ciertas áreas del predio y podemos ver el tema de cómo están los potreros y cuáles son las condiciones ambientales Eso se puede hacer. que son más óptimas para que tengamos el caracol y obviamente que tengamos ahí. Entonces quizás vamos a tener que hacer manejo del potrero y determinar esos potreros de riesgo y ver en qué momento los vamos a poner los animales en ese lugar o no. Y quizá eso vamos a tener que recurrir ya que tengamos la resistencia a los antiparasitarios, o también tiene un costo mayor. Entonces quizás podríamos profundizar en esos temas y cada predio determinar sus áreas de riesgo donde podría tener la mayor posibilidad de tener contacto con el parásito. Y hay otra consulta para la doctora Muñoz. En cuanto al Sarcosporidium, ¿usted lo consideraría una enfermedad emergente o que hoy en día se debería considerar al igual que las que informa el SAC de forma anual? ¿Sabe usted si existe un estudio en cuanto a la prevalencia en Chile? Muchas gracias. No hay estudios de prevalencia de sarcocistia en Chile, ¿ya? Y sí creo que debería incorporarse dentro de la normativa así como se cuantifica cisticercosis, por ejemplo, o triquinelosis, sí debería incorporarse con una cuantificación, pero con su tratamiento térmico asociado. ¿Ya? No sé si considerarlo, que en enfermedades parasitarias a veces ocurre que uno mientras más trata de buscar, encuentra. ¿Ya? Sí puedo creer, a lo mejor sí es una enfermedad emergente, porque los casos, por ejemplo, en el bovino, no son hace 8 años que empezaron los primeros casos, 2017 más o menos, y yo sí creo, y discúlpenme los presentes, esa es mi opinión, sí creo que está asociado a que tenemos poblaciones de animales, como perros y gatos, de forma descontrolada. ¿Ya? O sea, la hidatidosis nosotros no sacamos nada con desparasitar y además que olvídense, ya hay primer estudio de resistencia del praziquantel a céstodos. Y no sé qué vamos a hacer porque el praziquantel es el fármaco de elección contra céstodos, que es el caso de equinococo granuloso. Entonces, esto tiene que ser una cosa conjunta. Ya no es solo un antiparasitario, no es solo el diagnóstico, es que también tenemos que considerar que tenemos una población canina y una población felina que no se ve, a diferencia del canino, que está descontrolada y que además no tenemos fármacos. En el caso de Sarcocistis no tenemos fármacos dentro de la tenencia así como de calendario anual que actúe contra Sarcocistis en perros y gatos. Sí, nosotros desde la Corporación de la Carne también hemos estado contactando laboratorios para ver si se pudiera incluso importar un principio activo que aunque no esté en Chile podamos contar con el medicamento, y no es tan fácil, de tal manera que es un punto, es una causal que hay que estar atento. Lo que yo quisiera agregar es que la casuística que quizás no son tantos animales, el problema es que hay alta proporción de decomisos de canales completas, porque además de ser quistes viables,
y verse a simple vista, aunque no sean zoonóticos, lamentablemente son bien masivos. Entonces pasa a un decomiso total y en ese caso, y a veces más de una canal por evento, digamos, de faena, y eso hace que los productores resalte muchísimo esta enfermedad porque afecta económicamente con mucha fuerza cada vez que se genera esta situación. Sí. Entonces, Pero si es zoonótico, Vero, es zoonótico. ¿sí? El humano puede actuar de dos formas. Como un hospedero accidental, consumiendo los quistes, por ejemplo, en carne cruda o mal cocida, y ahí hace una sarcopoidiosis intestinal, ¿ya? O sea, un cuadro diarreico, y también actúa como un hospedero definitivo. Hay una variante de sarcocistis, una especie, que es propia del humano, y el humano elimina los quistes por la materia fecal. Entonces, no, pero me estaba sí, refiriendo a la felina, que es la que está causando la que más apareció, problemas. pero hay casos también humanas, perdón, de humanos. Entonces hay que considerarlo desde el punto de vista de la salud pública también. Son temas que son interesantes para la generación de investigación a futuro, porque la solución no la tenemos nosotros, pero al parecer Exacto. afuera tampoco está tan claro. No, Eh, en verdad. A ver, para avanzar, porque quedan como varias intervenciones, acá se dice, desde la UNAP en la región metropolitana hemos visto el mismo efecto respecto a equinococos con quistes no fértiles en bovinos. Me parece que puede ser la misma línea de los quistes bovinos. Y también agrega la doctora María Baquedano, en los datos que tenemos nosotros, generalmente el 80% de ellos son fértiles. Desde los quistes obtenidos en Punta Arenas. Y hay una consulta relacionada con Karina Yersun pregunta, los quistes diatíicos ovinos, ¿qué cantidad aparecen fértiles? ¿Son más que en...? Es que no hemos hecho en ovinos, hemos hecho solo en bovinos. Ok. A ver, ¿en qué zona del país la linguatulosis sería más prevalente? No sé si tienen información. Pero es que esos datos no los tenemos. Está presente el linguatulosis. Tú los tienes, sí. ¿Verdad? Sí, estuve revisando la región de los lagos. La región de los lagos. Pero también hay casos en la metropolitana, en Biobío, en los ríos, pero predomina en los lagos. Ok. Aquí hay otras apreciaciones más generales. Sobre los antiparasitarios. Hay una consulta que dice, ¿las muestras de hidatidosis que están obteniendo se les está haciendo histología? No, porque se están enviando todas a molecular. Sí. Bueno, acá hay una observación que dice, las épocas de desparasitación contra fasciola no coinciden contra nematodos gastrointestinales. Así es, no necesariamente coinciden, efectivamente. Por eso es que es importante el diagnóstico. Bueno, acá también aparece un tema recurrente en varias intervenciones que dice relación con las parcelaciones y el acercamiento de las zonas periurbanas a las explotaciones ganaderas. Obviamente ahí también vienen las mascotas. Yo creo que son todos temas emergentes que hay que analizar para la profesión médico-veterinaria. Y aquí el doctor Julio San Martín dice, se agradecería analizar alternativas de saneamiento en casos como sarcoidosis de forma similar a lo aplicado en cisticercosis. Asimismo, sería positivo contar con mayor espacio de diálogo técnico respecto de los dictámenes de decomiso. Por ejemplo, ante caquexia, la solicitud del test de Blanchard busca complementar la evaluación considerando las limitaciones propias de la inspección visual. ¿Sí? ¿Quién hace ese comentario, Verónica? ¿El doctor? ¿Quién? Julio San Martín. Yo feliz de poder hacer algo con sarcocistis, así que por favor, el laboratorio de parasitología está disponible para poder hacer estudios con la corporación, con los que quieran, o sea, esa es la idea. Nosotros tenemos que tratar de ayudar a la comunidad y dar respuesta, y uno de lo que queremos hacer con el doctor Tejea, que trabaja conmigo, es postular algún proyecto para ver el tema de viabilidad y poder establecer algún criterio de decomiso y sobre todo un tratamiento térmico para sarcoporidiosis. Claro, lo que eso es lo que debería hacerse. No eliminar, claro, no perder como en el caso sí, exactamente.
Bien, por último, el doctor Altamirano, Luis Altamirano, dice, la mayor presencia de distomatosis en los animales jóvenes como vaquillas se debe a que no estamos desparasitando los animales jóvenes contra fasciola. Ah, Habitualmente se desparasitan las vacas al secado. Solo se desparasita contra gastrointestinales y pulmonares en animales jóvenes. Se agradece ya. muchísimo la precisión. Sí. Aquí hay un último comentario. Dice, el diagnóstico de las parasitosis presentes y sus tratamientos deben ser evaluados caso a caso. Bueno, un poco lo que estábamos conversando ahora. Ujú, así es. Vamos a abrir tres instancias de consultas que puedan estar de parte de las personas que están todavía presentes en el webinar. Quien desee puede abrir su micrófono para hacer una consulta. Bien. Muchas Al gracias, parecer no hay... Verónica. ¿Sí? Hola, Sí, Luis. sí, hola, hola. Qué interesante ambas charlas. La verdad es que es un tema que estábamos esperando hace mucho tiempo y que nos ha dejado también algunas inquietudes sin respuesta, digamos. La verdad es que el saque, digamos, es interesante que también responda a inquietudes que los veterinarios de terreno muchas veces tenemos que enfrentar. Ellos tienen algo que decir. A mí nunca me han dejado entrar para ver los animales que han decomisado. Los informes, confirmo, no llegan cuando debe ser. Cuando uno visita la página del SAC y quiere tener información actualizada, tampoco se puede ver. En fin, tengo una última pregunta. Si el riego en Ujú. las lecherías, por lo menos una lechería, yo lo confirmé, empezaron a regar y después de algunos años de ir muestreando y muestreando, siguiendo las recomendaciones de la doctora Pamela Muñoz, empezó a aparecer primero anticuerpos en el estanque y después huevos en algunas muestras. Y el riego ya eran varios años que se estaba regando. ¿Es un factor a considerar? ¿Lo han evaluado eso? Doctor Altamirano, ¿cómo está? Gusto escuchar. Muchas gracias, Eh, doctora. en los últimos, nosotros hemos hecho estudios, doctor Altamirano, con las formas, con caracoles y las cercarias de fasciola, y hay un porcentaje bajo, pero hay un porcentaje de un 2, un 3%, en donde las cercarias que salen del caracol se enquistan por sí solas y puede haber un riesgo en el agua, sin haber necesariamente inundaciones con el microhábitat ideal para el desarrollo del caracol. Entonces sí puede existir. Muy bien, muchas gracias. Es muy bajito, pero de hecho ahora en los últimos reportes de fasciola se describe la transmisión de fasciola por agua. Y es eso, no es que es porque las metacercarias, a nosotros nos pasó que en una placa Petri, en su desesperación, las cercarias se enquistaron ellas solas y quedaron pegadas a la placa Petri. Y claro, hay un riesgo obviamente eh, de, del agua que pueda tener metacercaria, no necesariamente enquistada en un vegetal, o lo otro es que que estas aguas tengan vegetales y se desintegre y queden las metacercarias disponibles también. No son muchos los reportes, pero existe. Muchas gracias. De nada, doctor. Verónica, ¿Sí? hola. Adelante. Eh, Hola, bienvenido. Luis Paredes, Chorriti. Hola Luis. Oye, porque creo que estoy con otro. Sí, Karime Saror. Sí, se aparece como diferente Sí, doctor. Pero no sí, importa, no importa. mi señora, que me pasa. Oye, no solamente un comentario, primero, bueno, agradecer la presentación de las ambas colegas, un saludo especial para Carla y Pamela, que hace Saludos, tiempo doctor. no las veía. Eh, bueno, un comentario respecto a los datos de tuberculosis, que me parecen muy interesantes porque se ve una baja, por lo cual uno se pone contento, digamos, que el programa sí tuvo un efecto, ¿m? O ha tenido un efecto.
salvo el dato del 2024, que obviamente que hay que tenerlo presente porque se, se ve un aumento. Y hago este comentario porque datos de inicio del programa, cuando partimos el año 2000, estaba viendo un dato del año 2013, la cantidad de decomisos, de animales decomisados por tuberculosis en mataderos de la región de los lagos, solamente los lagos, alcanzaba 1.500 animales aprox, más o menos. Por lo tanto, tener 2.500 o algo así, dada la cifra, para 5 años, la verdad es que es un avance, desde mi punto de vista, notable, ¿ya? Sí. Solamente quería hacer ese comentario. Y bueno, eh, yo creo que los datos que hoy día están presentándose, hay otro análisis más profundo que uno debiera hacer. Si los casos que se están presentando hoy día efectivamente corresponden a animales, por ejemplo, de las regiones de los ríos y los lagos, porque uno sabe que hay mucho ingreso, sobre todo de Sí, terneros, ¿cierto? Que vienen a la crianza acá al sur, eh, eh, y por lo tanto muchos de esos casos de tuberculosis que se están presentando o se están visualizando corresponde a lo mejor a animales que ya vienen infectados de otra región. sí, Eso, yo como puedo ratificarlo, doctor. Efectivamente, los casos son principalmente de otras áreas, de otras regiones. Y en el caso, por ejemplo, aquí yo tengo de la región en función de los lotes, eh, asociado a la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, teníamos en torno al 2% de los lotes que presentaban a lo menos un animal con tuberculosis. Perdón. Y en el 2024 subieron, en el caso de los ríos subió a un 4% los lotes, la región de los lagos a un 2,5% y la región de Araucanía se mantuvo. Entonces estamos viendo que la causa principal de decomiso son animales que vienen fuera de la región principalmente. Pero también decir que no nos podemos descuidar. Yo he trabajado, bueno, con usted largamente con el tema de tuberculosis y sabemos que no nos podemos descuidar y mantener la baja prevalencia que tenemos en las regiones del sur de Chile, ojalá mantenerla e ir mejorando todavía. gracias. Muchas gracias, doctor. Ofrecemos una intervención adicional. Al parecer no hay más consultas u observaciones. Hola, Bien, bueno, siento sí. Sí, adelante. disculpe, quisiera hacer una consulta. Le comento, soy estudiante de pregrado y estoy haciendo mi proyecto, mi memoria de título. Entonces, me interesa mucho saber si estos datos que se encuentran en animales, que también estoy trabajando con las planillas del SAT, los podríamos extrapolar a los casos que tiene el MinSal de estas enfermedades zoonóticas en humanos. Eh, Esa es el área de interés de mi memoria y me gustaría saber, no la viabilidad, pero en este caso la factibilidad de poder asociar estos datos en humanos con animales. Yo en ese sentido te recomendaría que viera el tema de comiso por hiatidosis, especialmente en ovinos. ¿Ya? Ujú. Lamentablemente tenemos una subnotificación porque muchos ovinos que los propietarios son principalmente productores de la agricultura familiar campesina, no tenemos datos de la prevalencia de hidatidosis en ellos y que creemos que el origen principal de los casos zoonóticos son a partir de quiste hidatídico de ovinos, ¿ya? Que, como bien ratificó la doctora Muñoz, son los que son viables, siendo que los bovinos tienen menor viabilidad. De ahí, como les digo, nos queda un mundo para analizar lo que está ocurriendo en la producción ovina, porque tenemos subnotificación por la faena domiciliaria principalmente. De hecho, aquí en la región, no sé de qué región eres tú, nosotros El Maule, doctor. en el sur de Chile, me imagino que allá también, vamos a los pueblos y ahí tenemos rebaños de ovinos que se están vendiendo en animales vivos, que la gente se lo lleva al campo o a sus casas y lo faenan en el patio. Por lo tanto, y ahí viene la posibilidad que le den el órgano, ya sea el hígado o el pulmón, conquistan los perros y se perpetúan los ciclos.
Entonces, pero trata de hacer ese análisis con los bovinos, la extrapolación, porque los casos que ha diagnosticado el Instituto de Salud Pública de casos humanos de hidatidosis está asociado a la hidatidosis de ovinos principalmente. Bueno, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Tomás. Bien, estamos dando término, ya ha sido una jornada bien extensa en realidad, y agradecemos tanto a nuestras dos académicas que han estado trabajando hoy día con nosotros desde la Universidad Austral de Chile, y también a todos aquellos que han tenido la voluntad y el interés en profundizar un poquito más en este tema de los rechazos de productos cárnicos. Creemos que puede ser interesante mantener este tipo de charlas en el futuro. Hay otros temas que tienen que ver con la situación actual de brucelosis, por ejemplo, en las distintas regiones. También en los casos, como ya les contábamos, que en algún tiempo más los vamos a invitar a un webinar que va a desarrollar el doctor Enrique Paredes sobre estos temas de decomisos, pero con otras causales. Y la idea es que exista este espacio para poder conversar, tal vez también para poder generar este vínculo con el Servicio Agrícola y Ganadero y ir destrabando temas, de tal manera que podamos avanzar y no solamente contarles, informarles, sino que esta información, créannos, para nosotros es útil para la labor sectorial que desarrollamos a futuro. Así que les agradecemos muchísimo su presencia. No, muchas gracias a todos los que se quedaron todavía, día viernes, y les vuelvo a, si quieren hacer alguna línea de investigación porque hay mucho que podemos hacer, por favor, ahí quedó en la presentación mi correo y si no con Verónica, para levantar información y hacer cosas. Esa es la idea como universidad y como misión que tenemos. Nosotros vamos a despacharles las presentaciones. Bueno, lo mismo que dice Pamela, con toda la disposición a poder investigar de lo que está ocurriendo, entregarles la información que nosotros vamos logrando a través de nuestras tesis y las investigaciones que estamos haciendo en terreno. Así que gratamente vi que había mucha asistencia al comienzo, bueno, ya ha ido disminuyendo, pero igual muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Un gusto de participar en estos eventos. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, los liberamos entonces. Muchísimas gracias y será hasta nuestra próxima actividad.